Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la oración del Espíritu Santo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Padre que estás en majestad y gloria, bendito Dios. Te doy gracias, Señor, en esta noche, mi Rey amado, por permitirme, bendito Dios, llevar el mensaje de tu palabra, Señor. Te pido, bendito Dios de la gloria, que seas tú, Padre, haciendo lo necesario en cada corazón, mi Rey amado. Que esta palabra, Señor, surta, bendito Dios, el efecto necesario en cada persona, bendito Rey. Te lo pido, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, atamos y ligamos toda obra del mal, toda hechicería, el fuego, brujería, Padre, la declaramos sin poder y sin autoridad. En el nombre de Jesús te echamos fuera toda obra inmunda, Padre, todo hechicero, todo gnóstico, que se quiera venir en cuerpo astral, lo declaro sin poder y sin autoridad. Todo espíritu territorial, Padre, lo echo fuera. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, toda obra inmunda, Padre, toda alianza de brujos, de hechiceros, todo lo que se quiera levantar en contra de esta congregación, lo declaro sin poder y sin autoridad. Ahora en el nombre de Jesús, se contamina este lugar, se contamina el púlpito, las sillas, las ventanas, el techo de este lugar, Padre, te pido Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Padre, tomando el control de este lugar. Llena esta ayuda, mi Rey amado, de esta palabra y que la tenga que dar, mi Rey, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentar. Este tema lo he titulado Confiesa tus pecados. Alabado sea el Señor. En cierta ocasión, un par de hermanos, un par de adolescentes entre los 14 y 15 años, salen de vacaciones y se dirigen a la finca de sus abuelos. Cuando llegan a este lugar era hermoso, estaba bañado de árboles, tenía un hermoso río y tenía un clima agradable. Y estos niños llegaron a pasar sus vacaciones. Cuando llegan a este lugar, inmediatamente sale la abuela a recibirlos y se lleva a la nietecita, se la lleva para la cocina, mientras que el jovencito, como todo un adolescente, enseguida tiró hacia el monte. Porque se llevó una resortera que llaman onda a ver qué cazaba, con qué suerte contaba para cazar en el monte. Resulta que pasó el lazo del tiempo y el joven nada se hizo de tarde, ni almorzó y se tuvo que regresar porque no cazó nada. Cuando iba llegando a la casa, un pato se le asomó y como todo adolescente de inquieto, cogió una piedra, se la avanzó. ¿Y qué creen? Atinó a darle en toda la cabeza y lo mató. El joven, asustado, va y recoge aquel pato y lo esconde. Pero con tan mala suerte que su hermana estaba observando todo lo que había pasado. Alabado sea el Señor. Al día siguiente, cuando estaban desayunando, ya que habían terminado de desayunar y esas cosas, la abuela invita a la niña, ven, tú crees que ayúdame a lavar los chismes. Y la niña dice, no, abuelita, yo hoy no te voy a ayudar, te va a ayudar mi hermanito, porque él me dijo que te iba a ayudar. Y se le acercó al oído y dijo, ¿te acuerdas del pato? Y el joven asustado, sí, que abuelita, yo le dije que te iba a ayudar. Y le ayudó a lavar los chismes. Con este cuento pasaron toda la semana. El joven tenía que hacerle las tareas porque ella lo tenía sometido, lo tenía obligado. El abuelo lo invitó a pescar y nuevamente la niña, no abuelo, si él no va, la que va yo soy yo. Y se la acercaron, acuérdate del pato. Enseguida el joven asustado, sí, abuelito, yo no voy, va ella. Con este cuento se pasó toda la circunstancia de las vacaciones y la niña tenía sometido a su hermano. Hasta que un buen día dijo, no aguanto más. Hoy le confieso a mi abuela que yo le maté su pato. Y así fue decidido y se le acercó a la abuela. Y la abuela dijo, hijo, ¿tienes algo que decirme? Pero el joven lo pensó y volvió y cayó. Nuevamente ella dijo, hijo, ¿tienes algo que decirme? Sí, abuela, tengo algo que decir. Yo maté tu pato. Dijo, asustado aquel joven. Pero la abuela
lo que hizo fue, lo agarró y lo besó, y lo besó. El joven, sorprendido por la actitud de la abuela, pero sí, yo pensé que tú ibas a actuar de otra manera porque ese era tu único animal. Dijo la abuela, hijo, yo desde el primer día que mataste el pato, yo me di cuenta. Yo estaba asomada por la ventana. Solamente estaba esperando que tú, o sea, me lo dijeras para ver, o sea, hasta cuándo te ibas a dejar someter a tu hermano. Alabado sea el Señor. En el texto que acabamos de leer, dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará. Alabado sea el Señor. Cuando tú y cuando yo le faltamos al Señor, cometemos un pecado y lo callamos, o sea, nuestras vidas no prosperan. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas comienza a haber un decaimiento espiritual. Se postra la persona. Por eso que cuando en la iglesia hay un mover del Espíritu Santo, hay una administración, hay muchas personas que no sienten nada. ¿Por qué? Porque están postradas interiormente. Hay un pecado oculto que no ha sido confesado. Alabado sea el Señor. Y por este motivo, por este pecado, la persona no puede sentir, no puede ser ministrada por el Espíritu Santo, porque este pecado está ahí. Y esos pecados hay que confesarlo. Alabado sea el Señor. Por esa causa, el salmista David, en el Salmo 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Por qué? Porque David había pecado, había cometido un gran pecado delante de Dios, pero en él en ese momento pensó que era nada. ¿Por qué? Porque David era el rey de toda una nación, era juez, era el que dirigía toda esta nación. Y era fácil para él pecar. ¿Y quién iba a decir algo si él era el que estaba juzgando a esta nación? Pero para con Dios no es así. Porque cuando un líder, cuando un pastor pecan, o sea, de pronto en la congregación no hay nadie que lo juzgue, pero esos pastores, esos líderes, los juzgará Dios. Alabado sea el Señor. La Biblia registra muchos pecados que cometieron hombres y no lo comentaron, no lo confesaron, y esto les causaba muerte. Alabado sea el Señor. En el libro de Josué, capítulo 7, dice el pecado de Acán. Después de Dios sacó el pueblo de Egipto, de Egipto, bajo el mando de Moisés. Y este pueblo anduvo por el desierto 40 años, yo lo estuve entrenando, o sea, preparándolo para la guerra. Pero le llegó el tiempo a Moisés y Moisés falleció, pero él preparó a otro hombre, Josué. Josué era un líder militar. Este era el encargado ahora de introducir al pueblo a las tierras de Canaán. Alabado sea el Señor. Dice la palabra que la primera ciudad que Dios entregó en mano de Josué se llamó Jericó. Esa era una ciudad, dice que sus muros eran fortificados. Era una de las más grandes ciudades que existían en ese tiempo, pero Dios las había entregado en sus manos. Alabado sea el Señor. Pero Dios le había advertido al pueblo que después que destruyeran esta ciudad no podían tomar de ellos nada. Alabado sea el Señor. Dice la palabra que Josué nuevamente reúne a la congregación, porque el objetivo era conquistar toda la tierra de Canaán. Y Josué había mirado otra ciudad, una ciudad llamada Jai. Josué manda espía a este lugar a ver cómo era aquella gente, y mandó un espía, y cuando ellos vuelven, le dicen, no tienen necesidad de fatigar todo el pueblo, con 2,000 o 3,000 hombres que vayan, la tomamos porque la ciudad es pequeña. Alabado sea el Señor. Josué manda, dice la palabra, como a 3,000 hombres manda a aquella ciudad, pero se llevan una gran sorpresa. Cuando llegan allá, son vencidos por esta ciudad y los hacen correr y les matan a 36 hombres. A 36 hombres del pueblo de Israel mata esta ciudad. Cuando llega a vestirse Josué, dice la palabra que Josué rasga su vestido y le reclama a Jehová. Y yo hasta de pronto le doy razón a Josué,
¿Por qué? Porque cuando en una congregación hay un líder, hay un pastor que cree que está haciendo las cosas bien, o sea, él se siente con ese derecho de reclamarle al Señor. Y este hombre le dice: Señor Jehová, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para que muramos aquí de desierto a espada. Y Jehová le dice: ¿por qué te inclinan así de rostro? El pueblo ha pecado. ¿Por qué le dice el Señor? Porque el Señor sabe todas las cosas. Aunque tú y yo creamos, aunque nosotros hacemos las cosas y pensemos que ninguno nos está viendo, Dios está viendo cada paso que nosotros damos. Cada cosa que tú y yo hagamos, el Señor lo está observando. Alabado sea el Señor. Cuando hay pecado en la congregación, esto causa daño. Alabado sea el Señor. Josué envía al pueblo de Israel confiado que se van a ganar esta batalla, y resulta que le matan 36 hombres. Así es el pecado en la congregación. Cuando hay un pecado junto, eso comienza a hacer daño alrededor. Dañas a tu vecino, dañas a tu vecina, dañas a tu hermano. De pronto, si algún hermano de pronto tiene conocimiento de este pecado y no lo confiesa también llega del punto. ¿Por qué? Porque de pronto los negocios le comienzan a ir mal. Es más, a la misma persona comienza en las cosas por ejemplo, de la economía, comienzan a bajarse. ¿Por qué? Porque hay un pecado oculto que no se ha confesado. Alabado sea el Señor. Y cuando es así, que la persona no quiere, porque Dios le da la oportunidad a la persona que confiese el pecado, pero la persona lo hace, a Dios tiene que tomar cartas en el asunto. Alabado sea el Señor. Dios le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras? El pueblo ha pecado. Dice la palabra que Josué mandó a reunir a toda la congregación. Y Dios fue cogiendo por familias, primero por las tribus, después por las familias, hasta que llegó a Acán, aquel que había cometido el pecado. Alabado sea el Señor. En Josué 7:19 le dice Josué a Acán, dice la palabra: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y da alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Alabado sea el Señor. Después que Dios le había confesado a Josué que Acán era el que había cometido aquel pecado, ahora acá Josué le dice a Acán que se lo declare. ¿Qué me va a entender esto a mí? Que para esto Dios ha puesto líderes, ha puesto pastores en la iglesia. Así que si ese es tu estado, si ese es mi estado, y no lo hemos hecho, o sea, estamos cometiendo más pecados. ¿Por qué? Porque los pecados hay que confesárselos a nuestros pastores, porque si no, Dios toma carta en el asunto. Alabado sea el Señor. Este pecado, dice la palabra, que le costó la vida a Acán. Dice la palabra que recogieron a Acán, recogieron todos sus bienes, recogieron a su familia, a sus ganados, todo lo tenía, y el pueblo lo apedreó. Alabado sea el Señor. Y después de esto fue quemado. Alabado sea el Señor. Por eso, en la Biblia registra varios casos donde la gente con este pecado se cayó, y esto le causó la muerte. Por eso en Romanos 6:26 dice que la paga del pecado es muerte. Alabado sea el Señor. Y la paga del Señor es vida eterna. Otro caso es el profeta David, del rey David, el que les comentaba ahorita. David pecó delante de Dios, pero como él era un rey, él se creía que él podía hacer lo que bien le pareciera. Dice la palabra que él dormía y se levantó y vio a Betsabé y la mandó a llamar y se acostó con ella. Alabado sea el Señor. David, tras que cometió adulterio, cometió asesinato también. ¿Por qué? Porque más adelante en este capítulo, si ustedes lo ven, David manda a asesinar a Urías, al esposo de esta mujer, con quien más adelante él se casa. Alabado sea el Señor. David se encontraba en un estado postrado. ¿Por qué? Porque el Salmo 11 que le acaba de leer dice que se envejecieron sus huesos mientras callaba. Alabado sea el Señor. Y así en el estado de uno. Déjenme decirles, yo no sé si ustedes han pasado por ese
por este periodo o por esta prueba, se podría decir, cuando uno está mal delante de Dios, no siente gozo, no siente alegría. ¿Por qué? Porque hay un pecado dentro de uno que no lo deja sentir el gozo de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Esto a la vida trae una consecuencia, porque a veces uno peca, como decía el pastor esta mañana, no me pasa nada, pero Dios se la va amontonando, alabado sea el Señor. Esto le trae una consecuencia a David. ¿Por qué? Porque ese niño que nació de ese matrimonio se murió. Y allí el número que él tenía, le dijo a Dios, como tú lo hiciste en secreto con Betsabé, ahora tus mujeres lo harán al aire libre. A esas 10 mujeres vino Dios al Solón cuando lo perseguían. Dice que usó el acto sexual delante de todo el pueblo. Esa fue la consecuencia que le trajo el pecado de David. Alabado sea el Señor. En la Biblia hay muchos casos. Hay otro caso en Hechos capítulo 5 de Ananías y Zafira, una pareja de esposos, los cuales también tenían una heredad, una casa, no sé, una finca en ese tiempo, y dice la palabra que sustraen de la plata, o sea, del dinero que le dan, sustraen y llevan el resto delante del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dice que por qué le ha mentido, que no le ha mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Porque nuevamente le repito, aunque muchas veces pequeños, hagamos las cosas más delante de Dios, nosotros pensamos que Dios no nos está viendo, pero si la palabra dice Dios, que Dios conoce la palabra que vamos a decir antes que la mencionemos, pónganse ustedes a pensar si Dios no sabe todas las cosas. Estos dos se pusieron de acuerdo y mintieron, y Dios tuvo que matarlos. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Por una mentira echaron. Por eso en esta noche yo le digo, hermano, yo no sé si esta es la condición de cada uno de nosotros, no sé si será la condición de alguno de nosotros. No sé si de pronto hay un pecado que no te está permitiendo que avancen espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando estamos en este estado, llevamos un decaimiento espiritual. Nos postramos. Eso es como la gangrena, el pecado nos va consumiendo lentamente. Amén. No crecemos espiritualmente. Pueden pasar 5, 6, 10 años le quedan, pero si ese pecado está ahí, no nos deja prosperar. Alabado sea el Señor. Por eso no hay llenura en nosotros, por eso no hay gozo, no hay alegría, porque este pecado está oculto. Alabado sea el Señor. De igual manera, cuando una persona peca y confiesa, Dios tiene misericordia para con él. ¿Por qué? Porque David pecó, pero David se arrepintió, dice la palabra. Dice el Salmo 32:5, dice la palabra: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dice: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Así que, hermano, bien es cierto que Dios es el que perdona los pecados, porque es el único que puede perdonar el pecado. Pero Dios ha dejado hombres, ha dejado pastores en las iglesias para que tú conviertas este pecado. ¿Por qué? Porque tú necesitas ser restaurado. ¿Qué tal que estés ministrando? ¿Qué vas a ministrar? ¿Qué tal que estés a cargo de una iglesia? O sea, ¿qué le puedes ministrar a esa persona, a las demás personas, si tú estás en pecado? Alabado sea el Señor. Oramos en Dios. Aleluya. Padre, que estás en majestad y gloria, bendito Dios. Te doy gracias, Señor amado. Padre, en esta noche puse